Bienvenidas y bienvenidos a todos y gracias por unirte hoy a Mujeres B Diálogos Semanales, donde compartimos, nos conectamos para crecer en estos momentos de aislación internamente, como profesionales y como comunidad. Soy Laura Yadrukoch, fundadora de Mujeres B y abogada licenciada en Argentina y en el estado de New York, y súper apasionada del movimiento de usar los negocios como fuerza para el bien común. Este webinar durará unos 60 minutos sobre liderar por valores para crear valor y promover un liderazgo consciente del ser, del nosotros, de todos. Lo que en general las mujeres B apoyan, que es la colaboración de todos para crear una economía del cuidado. Entonces, nuestros speakers de hoy son Danieli Jiménez, fundadora de Kairos Coaching, consultora, y la moderadora Janet Cabrera, socia también de Kairos Consulting. Ambas súper apasionadas y consultoras sobre el liderazgo de sostenible corporativo. Y nos van a dar una charla excepcional sobre los valores de las compañías y cómo las compañías realmente van a transformarse en relevantes post-corona. Así que unos segundos más antes de empezar sobre el tema de Mujeres B. ¿Quiénes somos? Somos una red global de emprendedoras que promueve los negocios regenerativos e inclusive de triple impacto, enfocándonos en los temas más candentes de hoy, que son crear conciencia e inspiración, acciones concretas y medibles sobre equidad de género y acción para el clima. Pero también en estos momentos de aislación lo que estamos haciendo es la importancia del desarrollo personal, del bienestar de la familia, como también la sostenibilidad corporativa. Trabajamos de manera colaborativa globalmente con la convicción de dejar atrás las economías tradicionales de ganadores y perdedores y movilizar las economías de armonía, de ganancia, de propósito, de valores, de colaboración, como mencioné antes. Básicamente lo que Mujeres B llama la economía del cuidado. Economía que promueve genuinamente y prioriza el cuidado de las personas y de la naturaleza. Unos segundos más, Janet, antes de empezar la llamada, ¿Sí? quiero compartirlo lo que es el rito de Mujeres B, que es muy importante para todas, que es poner la espalda para atrás, el mentón erguido, su mirada que brilla, que hace con alegría y determinación, y una súper gran sonrisa. Sonríen porque la sonrisa es gratis y nos abre el alma. Janet, la llamada es toda tuya. Muchísimas gracias, Laura. Agradecemos desde Kairos Consultores este espacio lindo que nos permite conectarnos con tanta gente a lo largo del mundo, sobre todo en este espacio de confinamiento que nos invita a hacer muchas cosas hacia afuera, pero también a revisarnos internamente y poder ser aún más productivos y llevar esta cuarentena de una forma apaciguada y sin desesperación. Como bien dijiste, este espacio es brindado por Mujeres B, y justamente el objetivo, tanto de Nechi como yo, es poder apoyar desde los valores que tenemos cada uno de nosotros y la parte emocional, para que nuestro propósito como Mujeres B, que es el tema de la sustentabilidad y cómo llevar nuestros negocios de una forma productiva, impactando positivamente tanto las finanzas de la compañía, pero de la misma manera la sociedad y el medio ambiente. Para ello, no solo falta la buena voluntad y el querer hacer las cosas, para ello tenemos que estar preparados, y parte importante de esa preparación son los valores, tanto emocionales como estos valores éticos con los cuales tenemos que contar. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Danelli para introducir de una vez el tema. Danelli, como bien dijo Laura, es la fundadora de Kairos Coach Consultores, es una persona altamente preparada en el tema, es consultora certificada. Además tiene un diplomado de responsabilidad social para empresas éticamente responsables, y tiene más de 10 años de experiencia dentro del mercado, no solamente dictando conferencias y charlas, sino también atendiendo clientes de niveles corporativos en Venezuela, en Miami, en Chile, y bueno, esperemos que en otras partes más como en Argentina. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero darle la palabra a Danelli y agradecer una vez más a toda la audiencia e invitarlos a que se dejen llevar y a que transiten estos 60 minutos en un viaje emocional que seguramente va a dejar mucho aprendizaje para poder seguir adelante con nuestras empresas.
Bienvenidos todos. Gracias, Jane, gracias por tu introducción. Gracias, Laura, por tu impecabilidad en generar este movimiento del cual nosotras estamos recientes. Nos incorporamos pues en este mes de marzo al movimiento de Mujeres B. Representamos coliderazgo para algunos de nuestros espacios donde generamos influencia. Jane está para Venezuela, yo estoy para acá, para Miami, habla hispana. Y la verdad es que antes de iniciar, quiero transmitir esta conexión tan importante que nos permite como esta plataforma de seguir inspiradas, ¿no? de seguir creyendo que no estamos solos en unos objetivos en los cuales hemos decidido perseguir cada uno desde su área de influencia y tener estas capacidades de encontrarnos para Mujeres B Diálogo y que cada una de nosotras pueda aportar en cada una de estas jornadas, pues bueno, me parece un insumo de motivación fundamental. En este caso para mí lo es. Así que nuevamente gracias Laura y a Mujeres B por la oportunidad que nos brinda. Bueno, nosotros vamos a compartir el día de hoy, aquí les estoy dejando brevemente nuestra red más básica, el Instagram de Jane y mío. Nos hemos unido a compartir la experiencia de encontrar sentido al liderazgo a través de reconocer el valor en cada uno de nosotros y cómo a través de eso nosotros podemos igual generar valor a nuestro entorno. Entonces, la invitación es que hagamos este viaje juntos. Voy a hablar juntos porque cuando este espacio, por ahí veo algunos nombres de caballeros que nos acompañan. Sin embargo, creo que tenemos en el chat de José Almerchis, ese es el chat de su esposo, ya ella saludó por allí, con su nombre de mujer, gracias. Ok, muy bien. Antes de iniciar, queremos comunicarles un poco también, porque estamos en este entorno, en el entorno del Movimiento B. Nuestra empresa, desde sus orígenes, ha considerado generar aporte a cada uno de los espacios donde puede interactuar. Pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como saben, fueron declarados en el 2017 y nos permite a nosotros simplemente darle nombre a acciones que ya veníamos llevando a cabo. Y hemos identificado 3 acciones de los ODS donde nos preocupamos por hacer acciones concretas. En el cuidado, en la economía del cuidado que bien nos refiere Laura, en el entorno organizacional promovemos educación, también dentro de las organizaciones con el fin de generar ese impacto positivo. Y para nosotros las empresas son oportunidades de cambio de sociedad. Es decir, si nosotros logramos intervenir, promover o incorporar mejores prácticas dentro de las organizaciones, creemos fielmente que estamos interviniendo no solamente a estas personas, sino a su familia, a sus entornos y por ende a una sociedad. Entonces nos da muchísimo sentido aportar a la educación de calidad, a la igualdad de género, pues para nosotros es una atención permanente, saber dónde están las minorías y cómo podemos nosotros promover igualdad de oportunidades. Y evidentemente en la medida que nosotros generamos todos estos esfuerzos, aportamos a facultar ese recurso humano dentro de las organizaciones para que cada vez la valoración de su trabajo sea más justo y además podamos potenciar el desarrollo económico de personas y empresas. Y eso es lo que desde nuestra mirada, desde nuestro conocimiento, es cómo nos unimos al compromiso de sustentabilidad. El centro es mejorar las capacidades humanas y profesionales con el fin de promover ese triple impacto, que es construir una mejor sociedad, garantizar rentabilidad, mejor impacto social y, por supuesto, el cuidado medioambiental. Como organización, hacemos 4 ejes digamos, servicios, que es el desarrollo organizacional, capacitación personal y profesional, responsabilidad social corporativa y bienestar y calidad de vida en el trabajo. Para mí era importante hacerles conocer esto para que pudiéramos entender desde dónde les vamos a hablar. O sea, le hablamos desde nuestra experiencia y le hablamos desde nuestras prácticas. En algunos casos pudiéramos decir que con algunos errores nos ha entregado un aprendizaje de alto valor y en otros casos hemos podido ir mejorando cada vez más los resultados que llevamos a las organizaciones y que las organizaciones adoptan de esta manera. Y hemos ido pues mejorando
sobre la propia aprendizaje y capacidad de experiencia que vamos generando a través de las personas. Entonces, bien, lo primero que quiero es invitarles también a que tomen un lápiz y un papel, porque la idea de esta interacción durante estos 60 minutos es que nos permita recabar información sobre nosotros mismos, primero ustedes como personas, como líderes, y luego podamos voltearnos y mirar hacia afuera. Esa capacidad que tenemos de autorreconocernos y de poder interactuar en interdependencia con el entorno donde nos desenvolvemos. Entonces, todos por favor vayan por una hoja y un lápiz, porque van a venir una cantidad de planteamientos que va a ser súper interesante. Cada uno de ustedes empiecen a disfrutarlas. Sobre todo disfrutarlas de ustedes mismos, hacerse cada vez más cómplices de sus propias vidas y también esa capacidad que tenemos de dirigir la vida hacia los espacios que más nos gustaría estar. Por ahí veo que algunas se van moviendo, buscando sus lápices. No, me voy a ir al chat y en el chat pues me gustaría saber que todas están ok, que me están escuchando bien y que además ojalá tengan su lápiz a la mano con hoja. Si están listas, solamente me colocan la palabra listas y yo pues estaré ya. Bien, gracias Adelina, para que iniciemos todas juntas. Dale, Fantástico. con tu permiso. Yo voy a apagar mi cámara para entonces estar aquí con ustedes, pero desde atrás. Perfecto. Ya, fantástico. Todas tenemos allí nuestro lápiz y papel. Esto va a ser un viaje. Vamos a hacerlo juntas, ¿ok? Este recorrido que vamos a iniciar a las 9:15 de la mañana, hora Miami, y para cada uno de ustedes la hora que representa en su país, vamos a plantearnos algunas interrogantes, y la primera de ellas va a pasar por el presente, ¿no? Honrando el pasado. Vamos a caminar juntos este recorrido desde que nos trajo hasta acá, para luego entender cómo fluye mi interdependencia y finalizar entendiendo cuál es ese propósito de tu liderazgo hoy en día. Cuando yo me hago la pregunta de qué me trajo hasta aquí, hay maneras de cómo responderla. O sea, la primera es, ¿me ubico en qué? ¿Me ubico en el espacio geográfico? ¿Me ubico en la edad? ¿Me ubico en mi profesión? ¿En dónde me ubico? Bueno, la invitación es que te ubiques en el cómo te estás sintiendo hoy. ¿Qué te trajo hasta aquí hoy? Inclusive, ¿qué te trajo a este webinar? ¿Ok? ¿Qué te hace estar en esto en que estás, definiéndote como te defines? ¿Qué te hace sentir quizás a gusto y qué cosas te están en este momento refiriendo quizás a algunas incomodidades? Parte de lo que somos hoy tiene mucho que ver con esto de lo que el pasado nos ha ido dejando como en especies de huellas, y vamos a ver este recorrido junta para entender qué nos trajo hasta acá. Entonces les invito a que se metan un poco en ese breve espacio reflexivo y respondan, ¿qué me trajo hasta aquí? Hoy en tu realidad, ¿qué me trajo hasta acá? Quizás vaya a ser una respuesta corta o larga, no hay ni respuestas buenas ni malas, pero el ejercicio que voy a hacer ahora a continuación, quisiera que lo vieran como un espacio que puede reflejar rutas en ustedes, y yo les voy a ir invitando a que cada uno de ustedes haga esos stops en este recorrido, haga esos altos. Voy a empezar yo. ¿Qué me trajo hasta acá? El camino, ¿no? De poder entender cómo nosotros nos hacemos cargo de promover este liderazgo consciente, es el título de nuestra charla, con esa noción de lo que soy, del ser, del nosotros y el todo. Entonces, como ven, centrados en la humanidad, en lo humano, estamos todos aquí agarrados, sostenidos, vinculados. Comprendamos ese impacto sobre nuestras vidas. Entonces, cuando hablo de qué me trajo hasta acá, yo les voy a compartir esta imagen. Son dos ancianos, ya ellos fallecieron. Ellos son mis abuelos paternos. Son las personas que en mi memoria estuvieron
en mi etapa de la infancia la mayor parte del tiempo conmigo. Ellos, dentro del rol que ocuparon, mucho tuvo que ver con cuidar a los nietos de sus hijos porque sus hijos salieron a trabajar. Entonces, en algún momento, en mis 30 años, cuando yo decido cuestionarme un montón de cosas, hago la certificación de coaching y me hacen una pregunta como esta, preguntándome, ¿y si tú pudieras rescatar un valor importante de tu vida? ¿Cuál sería? Describe en un valor, con una palabra, cómo te caracterizas. Hice ese ejercicio y respondí. La pregunta siguiente fue, ¿quién crees que pudo haberte enseñado ese valor? Y ellos salieron en esa conversación. Ellos quedaron en esa primera foto en mi memoria. Y entendí que eso que a mí me regía, a mis 30 años, ese principal valor para mí, había sido sembrado en múltiples experiencias con la cercanía que tuve con ellos dos, Pedro y Georgina. Entonces ahora te hago la pregunta a ti y estamos ya en nuestra ruta. ¿Cuál es tu principal valor? Si pudieras anotar en esa hoja y poder describir, wow, a mí el valor que me mueve, a mí el valor que me hace sentirme bien, el valor que no negocio es, ¿y qué valor dejarías allí escrito? Te voy dejando unos segundos para que vayas haciendo el ejercicio. Ese valor, cuando se es niño, difícilmente lo identificas, ¿no? Tú estás viviendo en una normalidad. O sea, estos primeros años difícilmente diferencias de lo bueno y lo malo. Estás sumergido en una normalidad y eso está en tu sistema familiar o en los sistemas de los adultos referentes que te van cuidando y acompañando. Entonces, aquí, cuando somos infantes, no hay ningún tipo de juicios o prejuicios sobre lo que estás viviendo. Esa dinámica de convivencia es lo natural, es lo recurrente, es tu diario vivir. Y de ese diario vivir, por supuesto, navegas en una cantidad de otras experiencias y de otros más valores que se van sumando en él. Allí, en la foto que les muestro, estoy acompañada de mi padre y de un primo hermano con el que compartíamos muchísimo tiempo en el día. Y ahí está mi mascota, mi primera mascota, Jackie. Estoy en la terraza de la casa. Esa terraza de la casa era una casa que albergaba a 5 hermanos y alrededor en algún momento recuerdo haber convivido casi con 12 primos. Insisto, no sabía qué faltaba, yo simplemente vivía lo que vivía y creo que desde allí existe alguna oportunidad para nosotros entender en estas próximas generaciones, y hago un inciso aquí con el tema de la separación de oportunidades, disminución y grandes brechas que van a aumentar la pobreza, nos haremos la pregunta de cuál va a ser esos otros entornos que van a ver los niños en el futuro y cómo nosotros desde nuestro liderazgo podemos irnos haciendo cargo. En aquel momento, en medio de esa realidad, tuve la opción de formar parte de un sistema de escolaridad que se llama Fe y Alegría. Fe y Alegría nace en Venezuela, nace a partir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se funda en 1955. Hoy en día es una organización súper grande, tiene más de 243.000 personas en atención, jóvenes, adultos, no solamente educación primaria ahora también hay secundaria y también proporcionan seguridad alimentaria. Esto inicia de una manera muy interesante. El padre José María Velaz dice en ese momento que él, más que haber iniciado una misión, él lo que realmente descubrió fue la oportunidad de dibujar una red que comienza como, entre comillas, así mismo lo dije, comienza donde termina el asfalto, donde no gotea el agua potable porque no hay,
y donde la ciudad pierde su nombre. Fe y Alegría hoy cuenta con más de 1.600 centros del mundo. En el mundo está repartido con más de, imagínense, 1,5 millones de participantes en distintos programas y más de 40.000 colaboradores. Esto fue el sueño de un padre que estaba cumpliendo misiones, estuvo en Venezuela, y fíjense cómo inició. Como sacerdote, él decide dar clases en un barrio que se llama Katia, un barrio muy populoso en Venezuela, y llevaba solo a niños. Y había un albañil que estaba construyendo una sala en la parte de atrás de su casa, y le dice: padre, si usted consigue las maestras, yo le doy esta sala. Era un señor de a pie, un señor normal, ningún multimillonario. Esto era alguien de la comunidad que quería hacer algo mejor con su comunidad. Y el padre le dice: está bien, aquí daré las clases, si usted consigue los niños. Y la primera condición es que fuesen niños varones. Pero la comunidad que estaba alrededor de esta oportunidad también tenía niñas, y no se dejaron. Dijeron pues que la educación iba a ser para todos por igual, niños y niñas. Entonces es cuando inicia Fe y Alegría, y educación de la que, gracias a que eso existió, yo pude ser escolarizada, y ahí terminé hasta mi 9º año de bachillerato. Y allí, cuando estoy en ese proceso de adolescencia y empiezo a preguntarme: ay, pero ¿por qué yo estudié aquí y por qué no estudié en el otro lugar? ¿Por qué tengo amigos de esta forma y amigos de la otra? Empiezo a reconocer la importancia de la solidaridad, y cómo esto estaba cambiando vidas, o cómo esto al menos les daba una oportunidad, porque al final es tu protagonismo, es tu disposición a asumir con responsabilidad tu camino, y esas ganas de simplemente querer haber dado a alguien, haberle permitido a una persona que viera más allá de los límites de su convivencia, que insisto, cuando estamos en niñez y adolescencia, estos límites no los conocemos, porque es nuestra cosa común. Es allí donde nos movemos y nos parece suficiente. Otra condición importante, que al menos yo pudiera preguntarme: y bueno, ¿y qué me trajo hasta aquí? Una condición de la cual tienes unas implicaciones de peso, pues digamos, una familia en un entorno matriarcal, la mujer tiene un peso y una autoridad, a veces con disgustos para los caballeros que nos acompañan en nuestras familias, pero sí, la educación la reconozco también, aparte, es desde mujeres, ¿no? Esa educación familiar, aunque tenemos tíos y tenemos padres y tenemos esposos. Pero en fin, de estas mujeres que ven aquí, la única mujer que dejó un viudo hasta ahora es mi madre. Mi madre muere cuando yo tengo 20 años de edad. Y el resto de ellos quedan al servicio, ¿no? Una familia bastante colaborativa, muy cercana. Creo que eso en algún momento pudo haber alejado los riesgos de drogas, prostitución o cualquier otra situación a la que están expuestos miles y miles y miles de niños que son inocentes a los riesgos a los cuales están expuestos. Entonces, fíjense cómo yo aquí les voy mostrando esta cantidad de cosas que, como a uno se les va introduciendo de manera inconsciente, que en algún momento sí vamos a tener en nuestra vida un referente, ¿no? Y yo se los quiero mostrar. Yo tengo 2 referentes. Este es uno de mis grandes referentes. Esta es mi familia por el lado de mi padre. Yo lo llamo mi primer equipo. La emocionalidad de este equipo regularmente es una emocionalidad muy optimista y con mucha cooperación, un genuino interés por el otro. Y por ejemplo, una actividad como esta, ir a celebrar un cumpleaños en un parque público, ahí no había falta en que le dijeras: tú tienes que hacer esto, o el otro debió haber hecho esto. Es una integración que se lo debo a las 2 primeras personas que ustedes vieron en la primera imagen, ¿no? De esta experiencia que les estoy contando. Y claro, quizás el tema de la solidaridad, ya un poco normal dentro de la vida, normal, o sea, normal porque no era una cosa que había que cumplirla para que te felicitaran, sino que simplemente tenías que hacerlo. Ahí les estoy señalando una abuelita que está en la foto, en el extremo derecho. Esta abuelita, nosotros no le sabemos el nombre,
No la conocíamos. Ella llegó a la fiesta, decidió incorporarse, en sus manos lo que tenía era unos potes plásticos donde había gaseosa, y ella simplemente se acercó. Ella decidió pasar ahí con nosotros el día, y nosotros decidimos pasar el día con ella. Esta es una de las cosas en las que, más que enorgullecerme yo, estaban estos niños allí observando cómo nosotros no hacíamos ningún tipo de recelo por ser extraña o no perteneciente a la familia, y tampoco por su apariencia, porque era una señora de la calle. No era una anciana que se veía con protección. Entonces, para nosotros estos, no los conté, pero podemos estar viendo casi 9 niños menores de 9 años de edad. Quizás de manera inconsciente seguíamos sembrando algunas circunstancias que para nosotros es lógico, ni bueno ni malo, sino que para nosotros era lógico, es lo que el abuelo siempre nos dijo que íbamos a hacer. Y esas cosas en familias a veces autoritarias no se discuten. Entonces, pero les quiero mostrar si hubo un punto de, como de quiebre, una situación en la que cuando yo pierdo a mi mamá, aparece ella, es la hermana de mi padre, la única mujer que tuvo derecho a ir a estudiar. Ella se llama Mirta. En mi familia el resto tenía que ir con mi abuelo a vender frutas, y ella es la única que fue a la Universidad Central de Venezuela. Ella, cuando decide dejar de estudiar, termina con PH y doctorados, y una mujer goza de una inteligencia estupenda. Y cuando quedo yo entonces, a los 20 años que perdemos a mamá, ella asume un rol. Yo desde mi inocencia no sabía que ella estaba asumiendo ese rol, yo simplemente me dejé como me veo en esa foto, me dejé reposar en ella, y ella, yo creo que hizo de mí lo que ella quiso a su semejanza. O sea, ella persistió y persistió en enseñarme en un mundo que yo en ese momento no distinguía, persistió en enseñarme lo que era valor en la preparación académica, me enseñó a compartir lo aprendido, me llevaba a que yo de alguna manera enseñara a las próximas generaciones, me metí en temas de voluntariado, me enseñó el tema de que el sueño había que trabajarlo, y que tú eras responsable de tus resultados, aquí ni eres víctima, ni vas a esperar que alguien te lo entregue, tú tienes que ir por él. Muy amorosa, nunca fue una situación en la cual yo pueda sentirme hoy otra cosa distinta que sea estar plenamente agradecida por haber sido liderada realmente por ella. O sea, si yo puedo decir hoy, si pudiera partirme en pedacitos, esta mujer habrá dejado en mí, no sé, de lo que soy, quizás un 70%, ella lo sabe, se lo he dicho, la he reconocido, y la reconozco porque creo que a veces las personas estamos haciendo el bien, o las que quieren hacer el bien no siempre reciben de vuelta el afecto por lo que están haciendo. Entonces, este tema del cuidado por el otro implica también en regresarse y decir cuánto nos hemos sentido amados, o cuánto cariño hemos recibido, y vamos a poder valorar de esta experiencia. Entonces, todo esto nos permite, en un alto de nuestra vida, si así lo deseamos hacer, reconocer por qué es como yo actúo como yo actúo, porque esta coherencia con la que yo vivo es para mí tan lógica. Esta coherencia además a veces no la quiero negociar, o esta coherencia me permite relacionarme con personas que más o menos transitan una vida que cuando yo la observo, ¿qué observo del otro? Yo observo sus prácticas, observo sus acciones, cómo conversa, en términos de su apariencia, pero como concepto, ¿ok? También observo sus habilidades, sus conductas, escojo estar cerca y formar parte de algunas cosas que me están haciendo sentido. Y rara vez nos preguntamos, ¿qué trae esa persona a que hoy sea lo que es? O hagamos esta pregunta para nosotras mismas en esta actividad. ¿Qué hace que yo sea como soy? ¿Cuáles son esos rasgos de mis historias personales, de mis creencias, mis paradigmas y mis valores que hacen que yo me motorice como lo hago? Que me interese por las cosas que me intereso, que me involucre en la forma como me involucro y con quién decido hacerlo. ¿Qué es esto de cómo se ha ido programando mi sistema mental? ¿Cómo empieza a hacer este mapa de intención y de compromisos para con la vida?
mis emociones y también cuáles son mis grandes motivaciones. Entonces, aquí les dejo un poco, antes en el chat habían dicho ese valor que tengo, eso de qué me trajo hasta acá, hemos revisado hasta ahora les pido, amplíen un poquito su capacidad de análisis con ustedes mismas y entremos en ese estado consciente, en entender qué de lo que está debajo del árbol, esto que llamamos raíces, es lo que me describe. ¿Cuáles de estas cosas son las que quiero que además me acompañen? Porque me han dado resultados, pero además cuáles son las que probablemente ya no me funcionan, que pudieron haber sido exitosas en algún momento de mi vida, pero que dado que somos seres en permanente transformación, quizás estemos necesitando nuevos aprendizajes, revisar nuestros paradigmas, aumentar mi sistema de creencias o empezar a creer en cosas distintas. Entonces, nos paramos allí un poco y pensemos de ahora en lo que nos trajo hasta aquí, qué de lo que me trajo hasta acá quiero resguardar y qué de lo que me trajo hasta acá me gustaría mejorar. Las invito a que revisen ese pequeño espacio para ustedes, que además es un trabajo personal, individual, del que esperamos que en esta sesión del día de hoy ustedes se den estos minutitos para conectarse con ustedes primero. ¿Okay? Entonces, ¿qué de lo que me trajo hasta acá y mis valores quiero conservar y cuáles entiendo que debo a favor del futuro que quiero ocupar, tengo que mejorar, aprender o revisar? Entonces, parados en esa reflexión, continuemos. ¿Cómo te definirías hoy? Reconociendo todos estos componentes que puedes haber pasado en la vida. ¿Cómo te defines? Y si lo que te define te gusta, y si lo que te define todavía lo puedes aumentar a favor de tu bienestar, tu tranquilidad, y por supuesto en el impacto hacia los demás. Si alguien quiere irlo dejando por el chat, lo pueden ir compartiendo. Antes, ahí nos habían dicho que uno de sus valores era justicia social, y en el otro caso era la excelencia, ¿okay? como un valor, y además ser mejor de lo que he sido hasta ayer. Muy bien, Laura nos comenta, valorar lo que hacemos. Perfecto. Yo voy a colocar un poco, ¿cómo me defino hoy? Yo hoy estoy tremendamente curiosa. Esto me describe, o sea, estoy tremendamente curiosa, investigando, tratando de extraer información, de ver cómo, desde lo que he decidido servir, puedo ser asertiva en un mundo que no conocí antes, de esto que estamos viviendo todos en el confinamiento de nuestros hogares, readministrando nuestro hogar para intentar vivir en armonía con nosotros mismos, pero también con quienes nos acompañan. Esto me está generando una curiosidad tremenda. Espero que el balance en el futuro sea, de alguna manera, pues algo que podamos contar, que ojalá tenga la connotación de haber sido superado. Entonces, estoy en eso, estoy ocupada en eso me define hoy. Gracias, muy bien, un proceso de integración, mis saberes, talentos, muy bien, búsqueda de armonía, perfecto, honestidad, perseverancia, gracias Magali. Estamos allí, nos tenemos que ser conscientes divino. Aquí les quiero contar una anécdota maravillosa. Resulta que en Venezuela, a mis 30 años, voy a Venezuela y participo en una actividad de voluntariado. Esta actividad busca armonizar ambientes populares para que visualmente, al evitar el daño de las apariencias físicas en donde convivimos, como paredes rotas, escombros, basura acumulada. Hay una teoría de las ventanas rotas, que con gusto se lo podemos compartir por email. Esa teoría dice que cuando tú empiezas a ver todo dañado, te vas acostumbrando a simplemente estar en todo dañado. Entonces pierdes el valor de las cosas. En este voluntariado que voy, me nombran coordinadora y esta actividad tenía una connotación especial, que era que tú no sabías hasta el sábado anterior a esta actividad, que era un domingo, dónde te tocaba tu zona de trabajo.
Total que el sábado me indican mi zona de trabajo, coordinaba un grupo de 20 chicos jóvenes, que tienen mucho, yo diría que esa generación que hoy es la generación millennial, tienen dentro de ellos este tema de la cooperación absoluta. Y me entregan a los 20 chicos, nos dan un transporte público para dirigirnos al lugar. Y qué tal que cuando llego me tocó pintar la casa donde viví hasta mis 7 años, esa misma donde me vistes en una foto antes con mi padre y con un primo y mi perrito Jackie. Cuando llego y me dicen, esta es la calle que tienes que pintar, no sé explicarles lo que pude vivir. Y bueno, insistí hasta que me dejaron entrar a esa casa donde obviamente ya no vivía nadie de mi familia. Estoy en la misma terraza, en la misma foto, solo que bueno, el perro no me pertenece, era de la familia que está ahí. Y pudimos pintar, pintamos la fachada de la casa de mi abuelo, que ya no era la casa de mi abuelo. Pero fue hermoso, y yo creo que ese es un derecho que nos tenemos que dar, de vivir las cosas que nos da sentido. Porque en la medida que vivimos con el sentido, vivimos plenamente inspirados. Ahí hubo una mezcla de sensaciones, emociones y situaciones importantes, pero esa noche dormí como nunca al saber que esa casa la había construido mi abuelo para sus hijos y que en algún momento sus nietos pudimos luego ir a hacer algo por él. Cuando estuve allí y nos damos cuenta de que esa era la casa, llamé automáticamente a toda la familia y dije, por favor vengan, que es una oportunidad de oro, no lo van a creer, podemos pintar la casa del abuelo. Entonces, creo que esto tiene mucho que ver también con hacernos cargo de lo que yo estoy definiendo que soy, cómo lo mantengo alimentado, cómo me esfuerzo por ir a él, porque es que la acción genera ser, de lo contrario, es solo narrativa. Entonces, eso que hoy nos estamos comprometiendo, no queda otra cosa que ir a la acción, y ir a buscar el espacio donde vamos a vivir eso que estamos deseando como significado de vida. Un tiempo después, pero bastante tiempo después, me incorporo en el área de aprendizaje gerencial. Esta imagen reposa en la página web del IESA, es un instituto de educación ejecutiva, de los más costosos que hay en mi país, del que nunca pude haber pagado. Jamás me pudo haber pasado por la mente pagar una educación de ese estilo, pero de alguna manera compartía la filosofía de lo que ahí se hace, que es formar líderes responsables. Y tanta preparación para ese momento, me atreví a tocar la puerta y me permitieron ser, en ese instante era la facilitadora más joven de los profesores invitados. Entonces, creo que se exige uno mismo un trabajo tremendo en esto de construir valores, tus propios valores. Esto no viene en una camisa que podamos comprarlo en una tienda de retail, viene a partir de la experiencia, el desgaste, las subidas y las bajadas, los aciertos, los desaciertos, pero que hoy podamos hacer este mapeo que nos permita decir, y con todo eso que hemos podido vivir, ahora, ¿qué hacemos con ello? Porque quizás seamos la mejor persona que puede interactuar en un ambiente a partir de eso que sabemos hacer. Entonces, ahí estoy cumpliendo uno de mis roles, que es ser profesor de educación ejecutiva, y uno de los roles pues, que más me gusta porque va perfectamente linkeado con mi intención de transformar organizaciones desde el liderazgo de las personas. Entonces, es mi piscina. O sea, cuando uno se mete en una piscina y dice, aquí puedo nadar horas, esta es mi piscina y es allí donde me puedo hacer cargo de lo que prometo, ¿no? Cada promesa que hago básicamente pasa en estos salones. Entonces, este poseer, esta noción del ser y de vivir más consciente, es un trabajo que obviamente no lo podemos ocupar en estas 30 minutos de relato que les he contado, y que algunos de ustedes se han atrevido a ir haciendo su ejercicio en paralelo. Pero ahí está la pregunta real: ¿cómo yo puedo liderar a otros sin liderarme a mí mismo? Y no es un trabajo sencillo, ni es práctico, ni es instantáneo, porque estamos sujetos a una cantidad de interrupciones en nuestra vida, o aprendizaje, depende cómo lo quieras mirar, que puede en algún momento hacerte la ruta un poco más complicada. Sin embargo, si ahora puedes identificar lo que es relevante para ti, lo que para ti es de interés,
¿Cuáles son esas acciones que te describen con mayor congruencia? Esos valores que abrazas, amas y no quieres negociar. ¿Y dónde estás colocando esas intenciones y cómo estás proyectando tus objetivos? Estás muy cerquita, muy, muy cerquita de liderar con valores, ¿ok? Tus valores. Recordemos, por favor, que los valores no son ni buenos ni malos. Los valores funcionan dentro de un sistema cultural. Y los sistemas culturales también son vivos. Entonces, simplemente un valor es aquello que le puede dar sentido a las cosas. En el mundo organizacional, nosotros nos preocupamos por promover esas relaciones inclusivas, cada vez más con inteligencia colaborativa, y aumentando ese impacto social. Pero aquí les voy a traer la complicación que tiene fluir con interdependencia. Fíjense este mapa organizacional. Ya yo estoy dejando a la persona aquí en la historia y ahora me estoy metiendo a la persona dentro de un ritmo de empresas, ¿no? Entonces, ahí estamos todos haciendo mundo organizacional. Fíjense, esta primera columna describe al ser, al yo, a ti, que estás aquí, a ti, como un individuo. Lo vamos a leer de abajo hacia arriba. Hemos visto hasta ahorita cómo el ser se conforma, modelos mentales, creencias, valores, prácticas personales. Esto es muy del ser humano, el yo. ¿Y en qué anda el ser humano? En el hacer. Pensar, sentir, actuar. Pensar, sentir, actuar. Eso es nuestra dinámica del devenir diario. ¿Cómo pienso? Depende de mi ser. ¿Cómo siento y actúo? Depende de mi ser. Entonces, ¿qué busco tener? ¿Para qué hago lo que hago? Fundamentalmente 3 grandes logros. 1, sentir realización. 2, conseguir bienestar. Y 3, hacer que tu felicidad sea duradera. Esas son 3 grandes motivadores del tener universales. No importa en qué religión estamos, en el espacio geográfico. Esto es un tema de humanidad. Entonces, aquí estamos cada uno de nosotros haciendo una vida dentro de unos esquemas organizacionales, pero no estamos solos. Tenemos interdependencia o requerimos la interdependencia. Y aquí empiezan algunas diferencias. Voy a volver a leer de abajo hacia arriba. El ser, en esa misma horizontalidad, con el nosotros, existen las culturas organizacionales que también comparten creencias, valores y prácticas personales. Aunque las organizaciones hagan un tremendo esfuerzo por tratar de alinear esa cultura, cada uno de nosotros se va a resistir o va a cooperar con esa cultura. Algunos de nosotros vivirá muy cómodo en la cultura organizacional y hay otros donde sienten que deben divorciarse de esa cultura y se van. Una de las principales razones de desincorporación de las organizaciones es esta, ser incompatibles. Y voy a hacer un alto aquí, ni bueno ni malo, simplemente llega un momento en que somos incompatibles. Luego, ¿qué hacemos en la organización desde el nosotros? Comunicamos, esto es lo que hacemos, conversar. Negociamos, porque necesitamos tu aproximación, tu colaboración, tu participación, yo te doy algo para que me deje aquello otro, y buscamos la coordinación de acciones juntos para lograr ciertas cosas. ¿Qué se quiere dentro de la organización? ¿Ese tener qué es? Bueno, se espera tener solidaridad, ese vínculo de conexión con alguien, o con algunos, o con todos, y el sentido de pertenencia, saber que formo parte de esto, me es importante cuando estoy en el nosotros. Esto es también una relación interpersonal y va creando el tema de comunidad. Cuando hablo del todo, aquí me refiero a cómo estamos inmersos en la capacidad de influenciar o que seamos influenciados. Y la organización, que no es personal, tiene un sinfín de tareas que debemos cumplir y para eso pues nos han contratado. Para que nosotros aseguremos, ahora voy leyendo de arriba para abajo, nosotros aseguremos el tener. ¿Qué quiere la organización tener? Lograr su misión, lo que ha declarado como su misión, obtener rentabilidad y promover crecimiento. ¿Cómo lo está haciendo en el hacer? Bueno, hace ventas, entregas, planificación, despacho. Imagínense toda la cadena de valor de una organización está allí. Y al final, ¿cómo se significa una organización?
en su estructura, cuando valoramos una empresa y le colocan el valor capital, cuando tú vas a la bolsa, lo que dicen es cómo está tu infraestructura, tu capacidad tecnológica, económica y sobre todo, cuál es tu reputación. Esto que vemos aquí, este pequeño mapa, tiene grandes dificultades para ser logrado. ¿Dónde creen ustedes que se presenten estas dificultades? ¿Cuáles serían estos super retos que afrontan las organizaciones para lograr que podamos fluir de una manera productiva en lo que hacemos? ¿Dónde deberíamos nosotros colocar mayor tiempo? Adelina nos comenta, en la alineación de valores. En el ser, Laura, sí. Y quizás vemos un emprendimiento de 5 personas y este proceso de alineación es súper sencillo. Imagínense un proceso de reclutamiento de 5, es una cosa muy fácil. Cuando manejamos organizaciones de más de 5.000 empleados. Cuando entendemos que la interdependencia es lo que realmente está generando concepto y sentido de las cosas. Cuando no basta con solo pedir colaboración o voluntad o disciplina, porque es que las personas tarde o temprano nos movemos a nuestra columna del yo y mis prioridades. Entonces, esto para mí es un reto, es un desafío permanente, sobre todo porque a veces se comete el error en las organizaciones de buscar actividades que están por encima del problema y no por debajo para ubicar las raíces que movilizan lo que hoy está pasando. Entonces se necesitan líderes muy conscientes en las líneas decisorias para realmente provocar una transformación de fondo, que además no las vamos a ver posiblemente en los KPIs de esta tarde, o del fin de mes, o del fin de año. Este tipo de vinculaciones, de arraigo, de sentido, lleva un proceso mucho más lento, donde encontramos accionistas que dicen, ya va, que yo lo que estoy esperando es rentabilidad y crecimiento. Encárgate de mi reputación, pero no nos estamos encargando de nuestra forma en que nos relacionamos ni en el individuo. En la mayoría de los casos, no todos, pero es así. Tenemos un desafío muy grande para poder construir la sociedad que estamos esperando, y es allí un poco la reflexión cuando hablamos de el ser, el nosotros y el todo. Nosotros vamos a tener una herramienta hoy alterna, fíjense la lámina que les acabo de poner, se llama menti.com. Por favor, vayan todos a su celular. Ustedes pueden abrir menti.com en este momento y les va a permitir colocar un código. El código que vamos a usar para esta jornada es el 393538. Ve allí, ve a Menti ahora mismo, utiliza el código, dale submit, ¿ok? 3558. Y por favor, tómate unos segunditos para que nos dejes aquí la respuesta a este planteamiento. ¿Cuáles son estos retos de las organizaciones para su transformación al liderazgo consciente? El código es el que vemos aquí arriba, 393558. Vayan a dejar allí el comentario, es súper útil para nosotros porque además Laura se puede quedar con este pequeño brief. ¿Cuál es ese reto que las organizaciones van a enfrentar para lograr su transformación al liderazgo consciente? Hasta yo estoy respondiendo. Ahí se va a ir colgando. Me van colocando listo el que ya hizo allí su opinión, para que nos quede luego la lámina resumen de esta interacción. En relación, gracias Eli. Yo voy a colocar listo. También he dejado la mía. Y después seguro Laura hará algo valioso con estas opiniones. Gracias, muy bien. Mientras que van dejando esa información,
yo quiero dar el pase a una invitada el día de hoy. Ella nos está acompañando desde el inicio. Ella es Fanny Contreras. Fanny está en el área de recursos humanos desde hace más de 20 años. Ella es una mujer muy joven también. Es una mujer que empezó muy temprano su carrera profesional. En lo personal, no solo como cliente, sino también como persona, admiro su esfuerzo en crear culturas conscientes. Ella actualmente está como líder de recursos humanos para una empresa que está ubicada en Panamá. Sus estudios, bueno, están por el área de administración, tiene su maestría en gerencia de empresas, coach ontológico certificado, y ahorita está cursando un posgrado de estrategia de transformación digital, que me encantaría luego nos compartieras algo de esto, para recursos humanos, ¿no? Entonces, Fanny, estás allí, por favor, abre tu micrófono para que podamos conversar contigo. Gracias, Fanny. Primero por aceptar la invitación. Segundo, por ayudarnos a darle esta tónica de lo que implica este gran reto desde recursos humanos. Recursos humanos tiene una cantidad de subsistemas, ¿no? O sea, más allá de reclutamiento, selección, pago de nómina, creo que lo más duro está justo ahí en desarrollo organizacional, en el desarrollo del talento humano, en la capacitación, en la formación y por supuesto todo eso que ayuda al tema cultural. Entonces, te invité para que nos cuentes un poco tu experiencia y también desde dónde te has movilizado, porque tú en esas tres columnas que hicimos, yo, nosotros y el todo, el yo, ¿qué es cómo lo has vivido, Fanny? Y qué es lo que miras ahora de cara al futuro, ¿no? Yo te voy dejando aquí unas tres preguntas que las puedes ir resolviendo como quieras, somos todo oído. Ok, oye, muchísimas gracias de verdad por la invitación, Dani. Nos conocemos desde hace tiempo y nos comenzamos a conocer en el mundo académico. Dani fue mi profesora, digo mi maestra en mi formación como coaching y después, bueno, ya ha ido evolucionando nuestra relación, primero comercial y después de amistad. Así que de verdad que mi admiración por Dani es inmensa y ahorita de conocer su historia un poco más en detalle, sin duda me siento mucho más orgullosa de tenerte a mi lado y de que formes parte de mi vida. Bueno, yo creo que cuál ha sido mi proceso para asumir el liderazgo consciente. Yo creo que todo arranca primero por quizás antes de ser líder en una organización, siempre tuvo como esa inquietud de que quería ser cada día una mejor persona. Y eso no fue a lo largo de toda mi vida, sino en algún momento de mi vida entré en conciencia de que yo creo que siempre era una buena persona, pero que pensé que en ese momento que habían quizás otras cosas que podía hacer para hacerme mucho más consciente de quién era y de esas oportunidades de mejora que tenía como ser humano. Entonces allí comenzó un poco esa curiosidad por explorarme yo un poco más. Ya había avanzado en mi carrera profesional y quizás en algún momento me planteé, oye, ¿será que estudio psicología? ¿No estudio psicología? Pero bueno, ya había como unas responsabilidades que quizás plantearme en ese momento, arrancar una carrera formal. No fue así, pero sí comencé como a través de cursos, de diplomados, de formación, quizás a tratar de calmar un poco esa curiosidad que tenía de conocerme más al interno, ¿no? Y ahí arranco primero con un programa de formación que me acuerdo que fue una inversión que hice durante 5 días en un programa que se llama Awareness, donde nos van tocando todo un poco de emociones y ese programa marcó quizás como el inicio de entender de que tenía grandes oportunidades de mejora como ser humano por todo lo vivido allí y por todo quizás lo que había vivido con un grupo de gente que no conocía, que me acompañaron durante esos 5 días, donde te vas dando cuenta que quizás uno, y allí es mi primera reflexión, que en ese momento yo no era mamá, pero sí me di cuenta en ese momento de todas las responsabilidades que a veces como padres tenemos en la formación y en generar esos grados de seguridad o inseguridad en los seres humanos, ¿no? Entonces allí arranca quizás mi primer nivel de conciencia para ese proceso de transformación que fue paulatino, que fue lento, que fue progresivo. Luego arranqué un poco a entender el mundo del coaching,
no como una posibilidad para que fuera un cambio de profesión, sino como el mundo del coaching me podía hacer a mí un mejor ser. Entonces comencé primero por un diplomado en coaching ontológico y luego me fui a hacer la certificación en el IESA, que es donde conozco a Danellis, como parte de mi maestra en este proceso de formación. Justamente ya allí quizás ya podía tener algunas responsabilidades de liderazgo en la organización para la cual trabajo, y allí te preguntas, bueno, ¿cómo es esto de dirigir de forma consciente? Y el dirigir de forma consciente es más que ser visto y escuchado por otras personas. Se trata más de comprenderte y de conocerte a ti mismo, porque, o sea, conocer cuáles son todas esas debilidades y oportunidades de mejora que tienes, y en la medida en que, porque si no las haces conscientes, definitivamente no las puedes trabajar. Entonces, en ese momento donde tienes, quizás te haces como una matriz una matriz FADO de cada una de las personas como individuos, te vas dando cuenta que siempre hay un mundo de posibilidades, de cosas que tienes a tu favor, pero de cosas que también puedes mejorar. Entonces, este liderazgo consciente reconoce todas esas fortalezas y todas esas debilidades, pero también vas entendiendo el impacto que puedes tener en otros desde tu gestión y desde el manejo del poder, que aun cuando a mí no me gusta el hecho de hablar de poder en los liderazgos, es algo que es muy común en las organizaciones. Entonces, ese poder a veces puede ser para bien, pero a veces también puede ser muy perverso, porque podemos coartar el desarrollo de muchos de los colaboradores. Entonces, en el momento en que eres un líder consciente, estás consciente del impacto que tienes tu gestión y de cómo ese impacto lo puedes usar de manera positiva para gestionar los equipos, para empoderarlos, para generar confianza y para inspirar a los demás, que es quizás uno de los retos más relevantes que tiene el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, un líder consciente también es ese líder que también se hace responsable de los errores. O sea, los seres humanos somos seres que estamos llenos de muchos aciertos, pero también de muchos desaciertos. Y también es en el momento en que ocurre un error en ese proceso de liderazgo, es hacerte responsable del error, más que buscar culpables, es buscar qué podemos aprender de esta falla como equipo y cómo lo podemos hacer mejor. Creo que siempre desde esos errores hay grandes e inmensas posibilidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese líder consciente está muy pendiente de los resultados, sin duda, porque cuando asumimos posiciones de liderazgo en las organizaciones es para cumplir una misión, es para cumplir unos KPI, sin duda. Entonces, está muy consciente de esos resultados, pero creo que está mucho más consciente de quiénes son los responsables y quiénes están detrás o quiénes te acompañan para alcanzar esos resultados. Y estamos hablando ya de esos seres humanos maravillosos que forman parte de tu equipo. Pero sobre todos esos dos, sobre los resultados y tus colaboradores, lo primero que tienes que estar consciente es de quién eres tú como persona. Porque las organizaciones están llenas de líderes, están llenas de profesionales, pero todos esos líderes y profesionales terminan siendo seres humanos. Entonces, cuando hablamos de que estamos hablando, por ejemplo, de coaching hacia las organizaciones y vamos a hacer coaching organizacional, al final terminas haciendo coaching a individuos, porque los individuos son los que forman las organizaciones. Entonces, yo sí creo que el reto de ser un líder consciente eleva el nivel de responsabilidad mucho más alto de cualquier líder que no lo es, ¿no? Hay unos elementos de liderazgo consciente que yo resaltaría y que creo que son muy importantes, que un líder consciente siempre es un líder abierto a la escucha de sus colaboradores, a la escucha inclusive de sus superiores, esa escucha consciente, esa escucha genuina de lo que te quieren decir a veces con las palabras, pero a veces también con ese lenguaje corporal. O sea, logras escuchar desde el punto de vista del lenguaje de las palabras, pero también de ese lenguaje donde a veces te dicen sí, sí o te dicen no, pero que quizás el cuerpo está expresando otras cosas. Entonces tienes que ir mucho más allá a entender esa persona que tienes delante de ti y se está comunicando contigo de manera quizás como integral. Otra cosa importante en el liderazgo consciente, yo creo que es mucho predicar con el ejemplo. No podemos dar lo que no somos. O sea, yo no le puedo decir a mis colaboradores, tienes que ser puntual cuando yo llego tarde, tienes que cumplir los objetivos cuando yo no cumplo con los míos, tienes que formarte cuando yo no me ocupo ni siquiera de estar actualizado y de formarme para lo que estoy, en lo que estoy desempeñándome. Entonces yo sí creo que el tema de predicar con el ejemplo es sumamente relevante en el liderazgo consciente, el promover el trabajo en equipo, el identificar cuáles son esas cualidades y esas habilidades
que tiene esas personas que te están acompañando y ser parte de ellos. Yo creo que más que sentirme el líder de un equipo, yo siempre me he sentido parte de un equipo. Y yo creo que para mí eso ha sido sumamente clave. Promuevo el liderazgo cercano, donde no lidero desde mi oficina, sino me encanta ir a los puestos de trabajo de mis colaboradores y sentarme allí al lado de su computadora, discutiendo, haciendo, siendo uno más. ¿Okay? Yo creo que para eso yo creo que es sumamente clave. Yo creo que también al momento de tomar las decisiones hay que tomarlas con claridad. Muchas veces las decisiones pueden ser compartidas. A veces también el hecho de ser líder te lleva al hecho de que tienes que tomar decisiones y asumir la responsabilidad de esas decisiones, ¿no? Y bueno, yo creo que otro punto importante es que, bueno, estar consciente de cuando lideras equipos hay posibilidades de error y que a pesar de que tú delegas funciones, lo que nunca delegas es tu responsabilidad, ¿ok? Entonces, cuando el equipo se equivoca o cuando tú te equivocas, tienes que estar allí al frente de la batalla y apoyar y tratar de solventar y sacar los mejores aprendizajes que se puedan sacar de todos esos procesos, ¿no? Entonces, la segunda, quizás, bueno, creo que respondí en términos generales y me gustaría hacer una reflexión en este momento de lo que acabas de decir, que el liderazgo consciente, como escuchándote, también nos damos cuenta que requiere unos procesos de tiempo, de involucramiento distinto. Muchas veces cuando las personas van a estos programas de liderazgo para aprender o intentar, digamos, dicen, pero no puede ser así. Esto no. O sea, para entrar en este nivel de conciencia, primero entender qué te pasa a ti liderando a ese otro, y luego qué le está ocurriendo en el otro, qué le ocurre a él frente a distintas cosas, requiere ese espacio, porque para la escucha se requiere tiempo, para la escucha activa hay que tener un interés genuino de entender qué pasa en el otro, y esas son situaciones que no las puedes terminar en 5 minutos, en reuniones flash, ¿no? Entonces, creo que también asumir que liderar de manera consciente implica un cambio de dinámica. Unos ritmos en el que inclusive el otro, esto que hablamos de empatía, cuando se da cuenta que hay empatía, cuando pregunto, cuando indago, cuando reconozco que está sucediendo algo, cuando puedo aceptarte que quizás en este momento no estés dando lo mejor de ti, que quizás lo que estás necesitando es una conversación de base, fondo, o que hay algo que puede estar alterando su normalidad y que por eso los resultados son distintos. Entonces, respetando también las diferencias de personalidades que convivimos en esta interdependencia, ¿no? Entonces te escuchaba y me acordaba de estos ejemplos de líderes que dicen, no tengo tiempo para eso. Sí, si me permiten también una intervención en función de lo que acaban de decir brillantemente las dos, parte del liderazgo consciente también es el rol del líder mostrarse ante el equipo. Si bien es cierto que es el líder y tiene la mayor cantidad de responsabilidades, es alguien más del equipo y tiene las mismas, voy a decir, a veces, temores o inseguridades que el resto. Entonces, una de las cosas que para mí empodera mucho al líder ante su equipo es no llevar siempre la capa de superhéroe encima, porque te hace ver totalmente distante a lo que realmente somos. Entonces, cuando Fanny hablaba un poco de ese modelaje con el ejemplo, eso efectivamente le da un valor potente al modelo del cual yo quisiera que mi equipo se empoderara y asumiera. Pero también a veces hay cosas, como por ejemplo, un ejemplo básico puede ser la impuntualidad. O a veces hay líderes que somos muy buenos programando cosas, pero nos cuesta mucho la ejecución. Entonces, si yo estoy consciente como líder de que la ejecución tiene que ser a tiempo, tiene que ser pulcra, tiene que ser con determinados parámetros, también parte de esa conciencia es decirle al equipo, yo sé que el camino es este, a mí me cuesta. Y reconocer esa incapacidad te pone a un nivel, primero, de transparencia ante tu equipo, y segundo, permite que ese mismo equipo sea tu soporte y refuerce con una ida y vuelta o un feedback de ida y vuelta, justamente que la conducta correcta puede ser esta que yo como líder soy o me cuesta lograrlo. Entonces se va creando una relación de confianza, de transparencia dentro de las responsabilidades de cada quien, y eso hace mucho más potente el liderazgo y más humano. Sin duda. Sin duda. Y Fanny, y cuéntanos un poco desde tu experiencia, cuando uno decide, bueno, este propósito, para qué estoy aquí, después de tantos años de experiencia, yo la verdad les dejo aquí a toda la audiencia la misma duda y las podemos responder al final. Tengo el prejuicio de que el propósito de vida se consigue después de múltiples experiencias.
aunque sé que ese propósito de vida pudiera cambiar en el tiempo. Pero a ver, antes, 10 años atrás no hablaba de propósito de vida, simplemente hablaba de lo que me gusta hacer. Pero te quiero preguntar, Fanny, si tú te puedes decir hoy, tienes conexión con tu propósito de vida, sientes que has dejado ya algún legado, ¿cómo es ese camino en el futuro que quieres transitar? Bueno, sin duda, yo sí creo que he dejado un legado a lo largo de todos estos años liderando equipos. Yo ahorita estoy haciendo un cambio importante quizás desde el punto de vista laboral, estoy asumiendo un nuevo reto en la misma corporación, pero en otro país. Y justo con la salida de esa hacia este nuevo reto, tuve que despedirme de mi equipo anterior, ¿no? Y yo creo que si quizás esta pregunta me las hacías hace 6 meses atrás, te hubiese respondido con mucha intuición de lo que yo creía que había sembrado en ellos y que había podido dejar en ellos. Sin embargo, esta salida de la cual te estoy hablando, hace poco, o sea, hace menos de 6 meses, me tuve que despedir de un equipo que lideré durante casi 5 años, donde quizás todas esas palabras de reconocimiento como líder que recibí de parte de mi equipo es algo que yo decía, wow, yo no estaba consciente de que yo estaba sembrando en ellos todas esas cosas. Entonces, eso te llena de una gran satisfacción saber de que algún granito de arena, alguien cuando te dice gracias por tomarme en cuenta, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por darme oportunidades, gracias por ser quien eres, o sea, todas esas cosas. No es que sea un líder perfecto, porque sin duda estoy llena de inmensas oportunidades de mejora, pero creo que sí hice una labor bonita por lo menos en ese último grupo del cual me tuve que despedir como líder, en donde cultivé no solamente compañerismo, sino grandes amistades que hoy en día sigo manteniendo contacto. Entonces, saber que sí hay el reconocer a las personas, el tratar de sacar lo mejor de ellas, el poder empoderarlas y decirles, tú sí eres capaz de hacerlo. Yo tengo una historia muy bonita de un equipo que lideré anteriormente, donde había una integrante de ese equipo, que era una chica quizás mayor que yo, pero muy eficiente en su trabajo. Sin embargo, yo sentía que no valoraba muchas de las cosas, que sentía muchas inseguridades, y tratando de conocerla un poco más me di cuenta de que sí quizás tenía una historia personal un poco gris en su vida, y eso le impedía un poco reconocerse el valor que tenía como persona y como trabajador. Era como muy temerosa de todo, y a pesar de que era altamente eficiente y buena haciendo su trabajo, yo sentía que habían cosas más allá del mundo laboral que ella podía mejorar. Y yo, en una de las evaluaciones de desempeño, yo le dije, yo quiero tener contigo un objetivo distinto. Y ese objetivo distinto es que yo quiero que trabajemos para que tú seas una persona de la tercera edad más feliz. Y me atreví a decírselo porque ya habíamos generado un cierto grado de empatía, de confianza, y quizás no con un proceso formal de coaching, sino poco a poco yo me fui acercando y le fui diciendo, viste que sí puedes, mira que lo puedes hacer distinto, y sobre todo por el tema de que valorara más todo lo que tenía, su familia, todo un poco de cosas que poco a poco la fui haciendo como consciente, pero eran conversaciones como cotidianas, donde ella se acercaba, me contaba algún problema, o si yo le pedía un reto, era como temeroso y le decía, tú si eres capaz de hacerlo, hazlo y yo te voy a apoyar. Entonces poco a poco le fui generando como esa confianza, y después de cierto tiempo, en algún momento fallece su papá, y yo voy al velorio a acompañar a la familia. Entonces sus hijas se acercaron y me dijeron, yo no sé qué tú has hecho con mi mamá, pero te queremos dar las gracias. Y en ese momento la verdad que yo me sentí súper conmovida, porque era algo que yo lo hacía simplemente porque era algo como que me nacía hacerlo sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de formalidad en un proceso de coaching, pero yo pensaba que desde el punto de vista laboral yo no tenía mayor cosa que mejorar en ese ser humano, porque era eficiente, era muy buena, era comprometida, entregada a su trabajo, apasionada por lo que hacía, pero había una parte como gris en su vida que no la dejaba brillar. Y en ese momento yo quise apoyarla en trabajar esa otra parte, aun cuando no estaba tan enfocada en el mundo corporativo, pero sí sentía que yo quería que o sea, si yo podía contribuir,
a dar un granito de arena en la felicidad de mis colaboradores, lo iba a hacer desde el foco en donde sintiera que cada uno de ellos lo estaba requiriendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una historia muy, muy bonita, por lo menos para mí, que me llena de una gran satisfacción. Creo que el liderazgo consciente es un liderazgo que eleva los niveles de responsabilidad. Y por eso cuando quizás la segunda pregunta que tú decías, como líder de recursos humanos, ¿cuáles son los desafíos que tienes para elevar el liderazgo consciente? Yo lo que creo que primero las organizaciones tienen que contar como mínimo con un líder consciente. Porque si no cuentas como mínimo con un líder consciente, no puedes comenzar a generar el cambio. Nosotros y en eso quizás Danielis nos acompañó en algún momento, nosotros promovíamos como parte de mis responsabilidades como gerente de adiestramiento, era formar a los líderes de la organización, y teníamos un programa que se llama El Liderazgo, una mirada consciente. Y era un programa muy bonito donde comenzaba el primer módulo que se llamaba Gerencia de sí mismo, porque nosotros no podemos liderar ni gerenciar a otros si no nos conocemos y no nos lideramos a nosotros mismos. Entonces yo sí creo que, y siempre le decía a todos los gerentes que participaban en ese programa, le decía, esto es un regalo para ustedes. ¿Por qué? Porque iba a hacerlos una mejor persona para que después pudieran ser unos mejores líderes. Entonces, el liderazgo consciente, para ir cerrando, creo que tiene dos grandes retos como personas. Uno, que el liderazgo consciente requiere mucho coraje. Un liderazgo que requiere coraje, ¿por qué? Porque el encontrarte a ti mismo, el mirarte internamente, a veces vas a encontrar cosas que no necesariamente es lo que tú quieres ver, y a veces puedes encontrar cosas que duelen, y para poderlas superar tienes que transitar a lo mejor ese camino donde no siempre es de risas y alegrías, a lo mejor es un camino donde también tienes que, donde a lo mejor hay un poquito de dolor para poder superarlo y ser un mejor ser, ¿no? Y lo otro que yo creo que el liderazgo consciente también minimiza mucho es el ego. Y muchas veces cuando tenemos posiciones de liderazgo, el ego es algo que es muy común en los líderes de hoy en día. Entonces, yo creo que dos retos, más que como organizaciones, sino como individuos, en el momento que queremos transformarnos como un líder consciente, uno es tener el coraje para hacerlo, y el otro es, bueno, bajarnos de ese globo de helio en el que muchas veces nos montamos porque tenemos unas posiciones importantes, porque tenemos un manejo del poder, dejar el ego a un lado e incrementar la humildad para poder influir de manera positiva en ese equipo y poder lograr esas pequeñas transformaciones que puedes hacer en las personas que te están acompañando como líderes, que te están acompañando como líder de ese reto que has asumido en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para mí esos son quizás los retos de la organización, como te lo dije, pero yo creo que más importantes son los retos que tenemos como individuos para transformarnos en un líder consciente. El líder consciente, ser líder consciente es maravilloso, pero se implica un alto grado, la conciencia te eleva la responsabilidad. Entonces la gran pregunta es, ¿quiero hacerme responsable de todo eso que voy descubriendo? En el momento que te la respondas, te puedes ir transformando poco a poco en ese líder consciente. Así es. Gracias Fanny, por compartirnos tu experiencia, y para mí era importante pues que alguien del área que produce y que hace servicio dentro de las organizaciones y que potencia recursos humanos, pues nos pudiera dar esta mirada. Te lo agradecemos muchísimo. Quédate con nosotros hasta el final, por favor. Entonces, fíjense cómo empezamos a entender el impacto de una inteligencia colaborativa. Esto es colaboración, esto es compartir con el genuino deseo de hacer algo más por ese otro que tenemos enfrente. No está descrito en un rol de cargo, no está descrito en un deber, en una tarea. Es la convicción de querer generar valor en el otro. Entonces, estamos invitados todos a promover esa importancia de este trabajo en el equipo, pero con una colaboración por encima de lo esperado. Tenemos que recurrir ya ahora a espacios virtuales para seguir promoviendo estas formas de convivencia. Hay que aprender a gestionar estos conflictos que se pueden generar en nuestros ambientes, pero también ayudar a evitar esa frustración y desmotivación cuando entendemos las potencialidades de cada quien. Vamos a implementar, un poco llamé el llamado a implementar estas herramientas inteligentes y ágiles en la realidad que estamos viviendo hoy, y hacemos esta aclaración porque estamos hablando de modelos organizacionales donde físicamente operábamos y ahora hoy estamos en otra dinámica, pero no desvirtúa la capacidad que tenemos de
generar conversaciones, de intercambiar reflexiones poderosas, ¿verdad? Desde lo individual hasta lo colectivo. Y algo que dijo Fanny lo resalto acá también, el líder tiene que dar esa confianza a las personas para sacar el mejor rendimiento en este tipo de inteligencias donde estamos en la inteligencia del conocimiento. O sea, ya lo que estamos compartiendo es generación de información para que otros sigan produciendo información sobre eso que ya está disponible. Entonces recordemos que nadie sabe todo, todos saben algo y todo conocimiento reside fundamentalmente en nuestra humanidad. Vamos cerrando. Chicos, les quiero dar las gracias. Les voy compartiendo un mensaje de Martin Seligman, que es el propulsor de la psicología positiva, que nos dice, tener una vida con significado o con sentido tiene que ver con sentirnos conectados a algo más grande que a nosotros mismos, y ahí es cuando se apaga el ego de los que nos comentaba Fanny. Soy parte de algo, no soy el todo ni el centro. El propósito de vida personal lo conseguimos cuando yo logro tomar todas esas herramientas de la vida que he podido ir incorporando y con eso logro impactar a otras personas en el mundo de forma positiva. Esa es la simbología del Ikigai. Ustedes las pueden buscar en internet para aquellos que no se sientan todavía quizás en el espacio de encontrar ese propósito personal. El Ikigai les puede orientar muchísimo en hacer el ejercicio y saber dónde estamos y cómo somos. Y ya como pregunta final, aquí les digo, ¿cómo defines tu propósito y el legado que deseas dejar para este mundo? Nos volvemos a la misma plataforma, aquellos que los tengan a la mano, es igual, menti.com, es el mismo código, 393558, y coloca allí tu respuesta para que puedas responder cómo vas definiendo tu legado, ¿ok? Voy a ir, vamos a ir reduciendo aquí la pantalla. Dame un segundito para asegurarme que estemos allí. Ve respondiendo cómo defines tu legado. Y una vez nos deje la respuesta, también le vamos a entregar esa información a Laura para que siga teniendo más información de nosotras y la forma en cómo estamos observando el mundo. Hemos llegado al fin de esta interacción. Gracias por permanecer, por no retirarse, por escucharnos. Y si ya respondiste la que se relaciona a ese legado que quieres dejar en el mundo, puedes responder esta otra mientras que nos despedimos. En una palabra, describe tu experiencia. Nuevamente, gracias a todos por participar. Laura, me encantaría escucharte. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a Danieli y a Janet y a Fanny por la excelente participación y quisiera agradecerles a todas por ser parte de esta charla. Y entonces quisiera con esto cerrar nuestra charla de hoy, pero siempre tratamos de cerrar de la manera como con la filosofía de Mujeres B, que es lograr algo concreto hoy. Es decir, como Fanny, como Danieli ya les mencionó, que tengan un papel y lápiz en mano, escriban ahora mismo una o dos o tres cosas que van a hacer, cómo van a cambiar lo que van a hacer en el futuro. ¿Cómo van a hacer? Porque cuando uno escucha algo interesante, algo que los motiva, algo que los inspira, dice, fantástico, después a los 10 minutos, media hora, por ahí no lo toma en consideración y no lo hace. Entonces, yo las invito a comprometerte a hacer ese cambio, es decir, escribir ya, mientras yo les cuento las próximas webinars que vienen, escribir 2 o 3 cosas que te ha inspirado, que vas a decir de acá a 5 años, esa charla con Danieli, Janet y Fanny, eso es lo que me enseñaron y lo he aplicado. Así que les invito a hacer ese cambio profundo interno. Entonces, muchas gracias por participar. Entonces, como les dije, nosotros tenemos webinars
casi diarios en este momento, porque hay una inquietud, una necesidad muy grande de comunicarnos, por lo menos de manera virtual, y tener la mayor parte de posibilidad de conocernos y de expandir nuestra sabiduría a través de todas las mujeres B. Entonces, las próximas webinars, mañana tenemos un book club sobre el monje que vendió su Ferrari, que creo que hay una de las, María Lorena, que está en el chat, una de las que está acá va a ser la moderadora. El jueves tenemos algo muy interesante que Daniel y Janet mencionaron, que es el tema de la resolución de conflictos. Mañana tenemos una charla muy interesante de non-flict, pero es en inglés, es una metodología de 3 pasos que se ha ya enseñado a más de 250.000 personas en el mundo, y realmente está empujando lo que significa resolver los conflictos, transformarlos de un momento de conflicto en una oportunidad de crecimiento. Nosotros lo llamamos de un conflicto o un non-flict. Y es muy, muy, muy cool la metodología. Okay. Tenemos también webinars sobre meditación, y el 6 de mayo uno en inglés sobre, es un especialista que ha escrito por los últimos 10 años sobre la economía del cuidado. Realmente Rainer Eilser. Y después tenemos a Vital Voices, que nos va a hablar de la importancia en la mejora del género o de la equidad de género a través del mentoreo, y la importancia del valor femenino empieza en casa. Y esta es Liv Roski quien habla. Bueno, con eso les quiero agradecer muchísimo, y creo que sí, María Lorena está en línea. ¿Podés contarnos un poco sobre lo que se va a hablar en el Book Club mañana? Hola, ¿cómo están a todos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la charla de hoy, estuvo divina. Yo les comenté que lo que a mí me gusta de las charlas es cuando uno transmite pasión, y eso es lo que a mí me llega. Y en las dos, a mí me transmitieron esa pasión, eso que sale de adentro, y eso es lo que hace que llegue al resto de las personas. Así que muy, muy agradecida por la charla. Gracias, Y Marilyn. bueno, mañana nosotros vamos a estar hablando un poco de la transformación a través del libro de El monje que vendió su Ferrari. La idea es un poco comentarles y hacer un diálogo con María José, que lo tiene presente, para ver qué fue lo que de ese libro nos puede ayudar ahora en este contexto y como mujeres también, e invitar a todos aquellos que no lo han leído que se sumen, porque es una buena enseñanza para este momento. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos, y nos veremos mañana, pasado, para conectarnos y mejorarnos internamente como profesionales. Excelente. Gracias nuevamente, Laura, y a todos ustedes y a Mujeres B por este espacio. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Dale, chao.